La primera pregunta que surge de este tema, una vida consagrada a Dios, es ¿qué es una vida consagrada a Dios? Ya que la palabra consagrada inclusive no aparece en el Nuevo Testamento, aparece en la Biblia muchas veces en el Antiguo Testamento, mas no en el Nuevo Testamento. Pero ¿qué es una vida consagrada a Dios? Bueno, una aclaración, no aparece la palabra en el Nuevo Testamento, pero aparece su definición y su práctica, y sí aparece, desde luego, pero no la palabra. ¿Qué es una vida consagrada a Dios? ¿Qué es una vida consagrada a Dios? Definitivamente, hermanos, una vida consagrada a Dios, de acuerdo a la definición en general de las Sagradas Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es una vida que ya no busca satisfacción en una vida pecaminosa. Es una vida que sirve a Dios y que se ha entregado a Dios para hacer totalmente su voluntad. Esa es una vida consagrada a Dios. Una persona que vive por Dios y vive para Dios. Eso es. La palabra consagrar es una palabra, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el griego kadash, y que significa santificado. En el Nuevo Testamento aparece mucho la palabra santificado, apartado y consagrado, según Strong, la definición. Uno de los textos de los muchos que aparecen en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, mejor dicho, dentro de los Pentateuco, 5 libros de Moisés, en Éxodo 28:41, dice, con ellos vestirás acerca de las túnicas o los vestidos para Aarón y sus hijos. Dijo Dios a Moisés, con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Esta era una dedicación de sus vidas a ese servicio totalmente, en una forma especial, apartada totalmente. Ahora, nosotros, hermanos, de una manera también somos apartados por Dios para que podamos nosotros consagrarnos a hacer la voluntad de Dios de una forma absoluta, una forma total. Esta definición aparece en un versículo del Nuevo Testamento, que es primera carta de Pedro 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, así como Aarón y los hijos de Aarón fueron dedicados o consagrados, apartados de una manera especial para ese servicio. Nosotros, como sacerdotes espirituales del Nuevo Testamento, somos escogidos. Y dice el versículo 9, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo hoy en día podemos nosotros darnos cuenta cómo se puede uno saber si nosotros o nuestros hermanos con quien adoramos en la congregación local tenemos una vida consagrada a Dios? ¿Cómo podemos saber? ¿Podemos darnos cuenta de ello? La respuesta es sí, hermanos. Y eso es acerca o por las características de nuestras vidas. Muchas veces nosotros, y especialmente acerca de los hábitos que tenemos. Nosotros tenemos hábitos. ¿Qué es un hábito? Es muchas veces algo repetitivo que hacemos con mucha frecuencia, a veces inconscientemente, pero lo hacemos continuamente en nuestras vidas. Y eso marca los rasgos de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Así que puede uno saber si uno tiene una vida consagrada a Dios, si es posible, a través de las características en nuestras vidas. Haciendo un análisis, una revisión a través de las Escrituras, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, especialmente en el Nuevo Testamento, ya que habla de la iglesia y los cristianos, nos damos cuenta, hermanos, que es una vida realmente consagrada a Dios. Y a través de lo que miraremos a continuación, realmente el principal enfoque y características que arroja una vida de santidad, una vida dedicada o consagrada a Dios, es Jesús mismo. Él es a quien le cantamos los himnos como el Salvador, el que ha entronado el Padre en su trono de gloria. Él es principalmente el que nos modela nuestra forma de ser. Él tiene las características completas de una vida consagrada a Dios.
Y discípulos es uno que aprende de alguien y que sigue a alguien y que por lo tanto debemos reflejar las mismas características. ¿Cómo se puede saber? Vamos a enumerar algunas de ellas de una forma bien práctica. Un bosquejo creo que es lo más sencillo que pueda haber en la homilética. Primero, hermanos, quien tiene una vida consagrada a Dios, tiene una vida de oración continua. Note bien que en Marcos 1, verso 35 al 37, y muchos textos de Lucas nos hablan, Mateo y Juan, nos hablan acerca de que Jesús tenía este hábito de orar. Y no era un hábito como algo, una acción repetitiva o necesaria por obligación. Vamos a mirar, hay algo más detrás de la oración de Jesús. En Marcos 1:35 podemos leer así, el verso 35. Se levantándose muy de mañana, esta expresión aparece varias veces en los 4 libros. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Simón, le buscó Simón y los que con él estaban y hallándole le dijeron, todos te buscaban. ¿Dónde has estado? Todos te buscaban. La necesidad de Jesús, hermanos, de apartarse aún muy de mañana, aún oscuro, dice ahí, oscura. Aún no salían los primeros rayos del sol. Su prioridad era orar. Cuando eligió a los apóstoles, pasó la noche orando totalmente. Era algo muy necesario que él miraba hacer en su vida. En otras palabras, hay otro texto, sí, aquí está, Lucas capítulo 4, verso 42 y 43. Dice, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Siempre buscaba estar solo, sea la noche o aún el día. Se fue a un lugar desierto. La gente le busca, llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Y cuando vemos, hermanos, lo que tanto Marcos como Lucas y Juan nos dice, que Jesús, lo primero que viene a la mente nosotros, ¿qué es lo primero que viene a la mente cuando tú y yo abrimos los ojos por la mañana? Los compromisos. Y el despertador se activó y apagar el despertador, prepararte, llevar a veces inclusive tal vez tu lonche, tu comida en el carro y comer a veces en el carro aquí en Estados Unidos y manejar porque vas a llegar tarde, etcétera, etcétera. Pero esa vida no habla de lo que Jesús, el Maestro, hizo. Jesús apartaba tiempo, su ministerio empezaba temprano, pero aún muy oscuro sentía la necesidad de hablar con su Padre Dios. Aún en el día, y eso es lo que refleja Marcos, aunque no fuese de noche, él, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, buscaba. En otras palabras, la oración de Jesús distintiva era que él sentía la necesidad de hacerlo diariamente, la necesidad de hablar con Dios. Y eso, hermanos, es precisamente lo que uno descubre en estos textos de la Biblia. Así que la pregunta aquí es, hermanos, nosotros oramos más intensamente ¿cuándo? Y a veces da tristeza decirlo eso, cuando tienes una necesidad, cuando tienes un problema, cuando tienes un enfermo que está grave en el hospital. Estamos muy dedicados a orar, inclusive queremos que todas las iglesias oren, porque tengo cáncer. Qué triste, por una necesidad. Jesús tenía la necesidad de orar cada día, de hablar con su Padre Dios cada día, aún de noche. Una vida consagrada es aquella que tiene este hábito, no por rutina ni costumbre, sino por necesidad de hablar con Dios. En segundo lugar, una vida consagrada, según la Biblia y Dios, es una vida de una constante confianza en Dios como hábito. Cuando hay un problema, hay una situación, lo primero que es ir a orar a Dios. Note bien que son 2 cosas. Lo primero, que recibes una mala noticia. ¿Qué es lo primero? Note bien que cuando alguien dice, hermano, dice el doctor, tengo cáncer, ¿qué haces? Corres y buscar tal vez la quimioterapia, o quizás hay otros remedios naturales, o quizás tengo que hablarle a la iglesia para que ore. ¿Qué es lo que hacemos nosotros primeramente? No es orar primeramente. Buscamos alternativas, cuando hay más, nos acordamos de la oración. Y eso, hermano, en segundo lugar, como efecto dominó, nos trae precisamente el hábito de confiar en Dios. En cualquier momento, pensar que Dios está en control, es una vida consagrada. ¿Por qué? Porque es una vida que está siguiendo a Dios.
que la consagró, la dedicó. Es Dios que guía la vida de él o de ella. No te viene lo que es este salmo. Parece que no tuviera relación, pero lo tiene. El salmista en el 103 del capítulo y verso 19 dijo así: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué le dice esto? Que Dios está en absoluto control de lo que pasa en nuestras vidas. Y si nosotros lo que hemos entregado en nuestras vidas y tenemos una vida dedicada a Él, entendimos esto, que Dios tiene el control de todo lo que te está pasando, lo que va a originar y reflejar en tu vida es que tengo confianza en Él. Confío en Dios. No confío en mi poder, mis habilidades. Por eso es que Salomón, hijo de David, escribió en Proverbios 3, versos 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Todos. Dios no tiene, hermanos, exclusividad en ciertas cosas de tu vida donde entra para ayudarte, sino en todos tus caminos. Él tiene control. Si es que entendimos que Él estableció su trono en los cielos. Así que una vida que reconoce que confía en Dios va a reconocer su dependencia absoluta de Dios. El apóstol Pablo en Hechos 17, 28 dijo, porque en Él vivimos, no tiene esta expresión, en Él vivimos y nos movemos y somos. Algunas traducciones dicen, en Él vivimos y nos movemos y existimos. Y esa es la realidad. Tú no te podrías mover por ti mismo, tú por ti misma, tú no podrías ni puedes vivir por ti mismo, por ti misma, y no podrías existir, ni puedes existir por ti mismo y por ti misma. Es una dependencia absoluta de Dios. Y una vida consagrada a Dios, esa es una realidad que vive cada día, cada día. Aún, hermanos, hablando de la dependencia de Dios totalmente, Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. 1 Corintios 15, verso 9. Y en el verso 10 dice, pero la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo está hablando de sí mismo y de sus credenciales. Un predicador no puede hablar de ellos. ¿Es pecado hacer eso? No, claro que no. El punto, ¿cuál es? Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. No es pecado decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Y qué es esto? Dependencia absoluta y confianza en Dios. Pablo decía una y otra vez, pero el Señor estuvo conmigo y me libró de todo. Así que, hermanos, está por demás decir que Santiago 4:15, cuando aquellos que harían planes, iremos, trabajaremos, sacaremos, es una evidencia absoluta cuando nosotros podemos decir, e inclusive debe de redarguir nuestra conciencia cuando mandas un mensaje, haces una llamada. Una vida consagrada a Dios sabe que depende absolutamente de Dios. Y mandas un mensaje y una llamada, sí, nos vemos a las 7, no, 7:15 mejor. Ok, haremos esto y esto. Hermanos, y cuando no agregamos la palabra, si Dios lo quiere, aunque sea por texto, créeme que la conciencia te redarguye porque sabes en lo absoluto que no depende de ti. Se ve un poco altanero y autosuficiente cuando haces eso. Una vida consagrada no va a hacer eso. Una vida consagrada va siempre a pensar si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios nos deja. Porque eso es precisamente el pecado de altanería y autosuficiente que Santiago está señalando. Hermanos, una vida consagrada, amigo oyente, hará eso. No solamente orará a Dios, confiará en Dios, sino también una vida consagrada a Dios, una vida de meditación constante en su palabra. Es inseparable la consagración a Dios, el seguir a Dios, es inseparable a la palabra de Dios. Note bien, en el Salmo 63, versos 6 al 8, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Versículo 8 dice, está mi alma apegada a ti. Es algo que no puede separarse. Una vida consagrada, Dios tiene Biblia en la mente, tiene meditación de la palabra de Dios, tiene satisfacción en ella. En el Salmo 1, que hemos leído mucho, 1, verso 2, verso 2, no te viene la palabra, verso 2, en la ley de Jehová está su delicia,
Ahí está la palabra delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay placer. Hay placer. Hoy en día, hermano, ustedes saben que el placer muchas veces lo ha robado el internet. Qué bueno que a veces va el internet, que a veces se congela el celular, porque hay placer en buscar ofertas en el celular, hay placer en Facebook, hay placer en gastar la vida, en otras cosas, no solamente en eso. Siendo realistas, hay placer en muchas otras cosas. Pero aún está en el trabajo, o sea, da placer trabajar. Pero la pregunta es, ¿da placer leer la Biblia? Oh, no, hermano, es que me da mucho sueño y me quedo dormido con la Biblia. Una vida consagrada, su placer, hermanos, su placer, su corazón está en meditar la palabra, no quiere parar. Cuando hay placer, ¿se da cuenta que uno no quiere parar? Porque tiene placer, tiene gozo, satisfacción de hacer algo. Así que una vida consagrada no puede estar desligada o ajena a la satisfacción de la palabra de Dios. Sí, vivimos en un mundo y en un país donde, hermanos, es un círculo vicioso. De mucho ir y venir y trabajar y no hay tiempo a veces para las cosas de Dios. Pero esa es la realidad, ese es el estándar que Dios puso. ¿Tienes satisfacción en la palabra? Sí o no. Esa es la realidad, es característica, es hábito tuyo leer la Biblia o no. Salmos capítulo 1, versículo 3, y todo lo que hace prosperará. Hay prosperidad, hay prosperidad. El Salmo 119, verso 48 dice, alzaré a sí mismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. En tus estatutos. Aún Pablo dijo en el Nuevo Testamento, sé llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, verso 18. ¿Y qué es el lleno del Espíritu? Lleno de la palabra de Dios. No os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución. El hombre puede llenarse de vino y el vino lo entorpece y lo adormece sus sentidos, pero la palabra de Dios clarifica sus sentidos, pone activos sus sentidos para captar lo que es el propósito de su vida. Así que, hermanos, una vida consagrada a Dios, no solamente medita en la palabra de Dios diariamente, sino que es una vida constante de constante obediencia. Son cosas otra vez inseparables. Una vida constante. Tiene el hábito de estar las 24/7, como decimos, ¿verdad? 24 días, 24 horas a los 7 días de la semana. Tenemos nuestros sentidos enfocados en obediencia. La obediencia no se limita a un acto de 2 horas por la mañana del domingo o de 1 hora por la tarde, ni aún se limita a un día del domingo. Muchas veces nuestra estructura de mental nos dice que eso es una vida consagrada a Dios. La Biblia no enseña tal cosa. Dios no enseña tal cosa. Una vida consagrada a Dios es una vida constante en obedecerle. No solamente en mandamientos de adoración. Note bien el Deuteronomio 13, verso 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Vea esa palabra. Y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué es esto? Consagración, dedicación, como Aarón y sus hijos. Que alguien que sigue en un oficio las 24/7, eso es. Un texto más, Deuteronomio 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, no te viene esta palabra, todos sus mandamientos. Y ese texto golpea mucho la conciencia. Ya oré, palomita. Ya ofrendé, palomita. Y oí la predicación, palomita. Ya, ¿qué más? Canté, palomita. Y ya cumplí. Dice todos. Poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará. Hermanos, qué hermoso. Al pueblo, si tú hoy pones atención, oye la voz de Jehová para guardar, poner por obras todos sus mandamientos, sabes también que Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Se ha preguntado que este versículo, cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta que surge del versículo? Señor, ¿cómo hiciste eso con el pueblo de Israel? ¿Cómo exaltaste sobre las naciones? ¿Cómo hiciste eso? La respuesta está en el Antiguo Testamento. Los israelitas, y más me refiero al remanente, no a los que cayeron allá
que tragó la tierra, no los que en Mara se rebelaron. No me refiero a ellos, porque ellos no fueron exaltados. Ellos fueron la prueba de la ira de Dios. Me refiero al remanente fiel. ¿Cómo los exaltó? Hermanos, es muy sencillo. En batallas, en providencia, protección y dirección. Y finalmente, la exaltación de un pueblo que cuando aún no entraba a la tierra Canaán, los enemigos estaban temblando por ellos, por la vida de ellos. Una vida que la ley quería, hermanos, desde la cuestión de la ley sanitaria, etcétera, sacerdotes exclusivos de Dios con leyes hermosas y perfectas y justas, estaban resaltando sobre otras naciones. ¿Y qué de nosotros en el Nuevo Testamento? Que cuando si te dan la mejilla, ponle también la otra. Que ores por el enemigo. Una nación, Filipenses, del Nuevo Testamento, de cristianos que resaltamos como luminares en el mundo, según Pablo. Vea, Dios nos exalta. Ese es el punto. Y una vida consagrada a Dios debe y es reflejada a través de una constante obediencia a la palabra de Dios. No puede desligarse. Eclesiastés 12:13 dice, todo el fin del discurso, dijo Salomón, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mandamiento de adorar, sí. Mandamiento de benevolencia, mandamiento de misericordia, mandamiento de qué, de exaltación, mandamiento de buen testimonio, mandamientos, las 24/7. Esta es una vida consagrada a Dios, que ora, confía en Dios, lee la Biblia cada día como hábito y satisfacción, no como un deber. Una vida consagrada a Dios no solamente está ligada a una vida constante de obediencia, sino también una vida que comparte y comparte abundantemente. Note bien, hermanos. Dijo Jesús, palabras del Señor de Jesús, el Salvador: dad y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena y apretada, remecida y rebosando. Jesús se refería a esa acción desde que antes de los antiguos y hasta hoy en día, cuando echan a hermanos a un saco, trigo, maíz o lo que sea, y luego esa es la paga que van a darte. Pero el patrón, como es justo, la levanta y la mueve y baja el nivel, usted sabe esto, y puede poner más allí. Esta es abundante, una vida abundante. Por eso dice Jesús: dad y os dará. Apretada, medida buena y apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. No solamente, hermanos, da, sino, note bien, no debas a nadie nada sino el amaros unos a otros. ¿Sabe que lo que podemos dar que no cuesta ni un centavo, $1, es amar? El amar. 2 Corintios 8, versículo 1 y 2. Una de las evidencias también que se puede mostrar, aunque la iglesia ni nadie, no importa, aún los líderes de la iglesia, me refiero a los ancianos, no podemos supervisar ni mirar cuánto ofrendó algo en un alma, pero Dios sí. Y cuando Dios ve, cuando ofrendamos, si es una vida consagrada, escuche bien esto, dará abundantemente. Una vida que no es consagrada a Dios no dará abundantemente, porque no es su prioridad, no es su primer lugar. Dará quizás lo que sobró de lo que tiene, porque su problema es que no es generosa. En 2 Corintios 8, 1 y 2, hacemos, hermanos, saber de las gracias de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que grande prueba de tribulación, y note bien, la abundancia de su gozo. Esta palabra abundancia está en el Nuevo Testamento, muchos. Seleccioné 2, 3, porque son muchos. ¿Abundante qué? En paciencia, abundante en amor, abundante, etc. Aquí está: abundancia en su gozo y profunda pobreza. Abundaron en riqueza de su generosidad. Una vida consagrada es abundante aún en la benevolencia a Dios y la benevolencia a alguien que da. A alguien que da. Quien tiene, nadie puede decir: oh, hermano, yo tengo una vida consagrada a Dios, estoy siguiéndolo, Él guía mi vida. Y dice a Santiago y Juan, dice: ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Menos abunda, no es posible. Dice y continúa diciendo el apóstol Pablo en el 8:5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismo se dieron primeramente al Señor. ¿No te viene esa expresión?
Este es el contexto, 2 Corintios 9:7. Pablo hablaba de él, pero esto digo, hermanos, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es lo que decía Jesús. Medida remecida darán en nuestro regozo. El mismo hombre, escuche bien esto, el hombre o mujer que no tiene una vida consagrada a Dios pone límites y cierra las puertas de la bendición de Dios. Qué cosa increíble. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Ve este texto, 2 Corintios 12:15, hablando de que ya no das amor, no das dinero, puedes darte a ti mismo. ¿Qué de tu tiempo, qué de tu vida, qué de tu esfuerzo? Para Dios, primeramente, porque estamos consagrados para Él. 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. ¿No te viene esa frase? Del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Es que una vida consagrada a Dios, no solamente comparte abundantemente. Por último, hermanos, una vida que es consagrada a Dios, una vida que sabe perdonar. Tiene como hábito no solamente orar, confiar en Dios, meditar, leer Biblia y meditar en ella cada día, obedecer aún las 24 horas de los 7 días, compartir abundantemente, sino que sabe perdonar. Vea esto. En Efesios 4:31-32 hay una contraparte. Quítese de vosotros amargura, enojo, malicia, etc. En el verso 32, antes, es decir, en contraste a, o todo lo contrario, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. ¿Cómo Dios me perdonó? Paro y medito en mi vida. Estaba perdido, estábamos perdidos. No teníamos cero posibilidad de levantarnos de nuestros pecados por nosotros mismos. Eran nulos nuestros esfuerzos, inútiles. Romanos capítulo 3, verso 5 en adelante, nos habíamos hecho. No merecíamos su gracia porque nosotros merecíamos morir. Él no merecía morir. Así me perdonó. Y cuando vino por su gracia, vinimos al bautismo, fuimos sumergidos, hermanos, fuimos perdonados por pura gracia, por el favor que no merecíamos. Así es el perdón. Pero ¿qué otra cosa sucedió? Después de que cuando Él nos perdonó, Él borró todos nuestros pecados. ¿Se acuerda usted de... ahí se me fue la palabra, Azazel creo. De la cabra aquella que se iba al desierto, nadie sabía más. Era el símbolo de vuestros pecados serán echados a lo profundo del mar. Eso es lo que Él hizo. ¿Cómo Dios nos perdonó? Note bien, hermanos. Dice Hebreos 10:17 y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Cómo es el perdón? ¿Cómo fue el perdón de Dios para con nosotros? A pesar de todo lo que habíamos hecho nosotros, y eran rojos como el carmesí, según Isaías, Él nunca más lo trae al presente. Nunca más me acordaré. Y eso está en correlación con el amor y el fruto que nosotros debemos mostrar. ¿Qué dice 1 Corintios 13:5? El amor no guarda rencor. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El amor no guarda rencor. ¿Ve esa correlación? ¿Cómo alguien puede decir que ama y guarda rencor? ¿Cómo alguien puede decir que perdonó según el perdón de Dios y se acuerda? Lo guarda y no puede olvidar la ofensa. Una vida consagrada a Dios, hermanos, hermanas, perdona como Dios nos perdonó. En conclusión, oramos a Dios cuando tenemos solamente una necesidad y no sentimos la necesidad realmente nosotros de orar cada día como hábito. Te trauman o te preocupan o te absorben tus preocupaciones de la vida. Recuerda que Dios puso el trono y Él tiene el control de todo. No encuentras satisfacción en su palabra, no encuentras sentido, placer como placer en otras cosas que haces. Te cuesta obedecer los mandamientos extras que Dios nos ha dado para saliendo fuera del domingo de la reunión.
Te cuesta compartir con Dios o con los demás de tu dinero, de tu vida, de ti mismo. Te cuesta perdonar, olvidar las ofensas que alguien te hizo. ¿Te cuesta? Déjame decir una cosa, hermanos. Dije al principio que Jesús es el modelo, correcto, de toda nuestra vida consagrada a Dios. Le explico. Jesús sentía la necesidad de orar noche y día. Jesús no estaba abrumado por las preocupaciones de la vida. Él disertó una gran lección sobre confianza en Dios desde el monte. Jesús, hermanos, Jesús habló en Juan 5:39, escudriñan las Escrituras. De niño fue entrenado por su padre y su madre y tenía Biblia, escrito está. Ni siquiera esta palabra habéis leído. 4. Él obedecía, decía era necesario hacer las obras del que me envió. Dio prioridad, dijo a Juan inclusive, deja, así conviene que cumplamos toda justicia, guarda tu espada. ¿Cómo entonces se cumplían las Escrituras? Jesús hizo un gran énfasis al cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Te cuesta compartir con Dios y con los demás? Jesús compartió su vida misma. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, Romanos 5:8. Que aunque éramos pecadores, Cristo aún murió por nosotros. Él se dio a sí mismo el rescate por muchos, dice el escritor de los Hebreos. ¿Te cuesta perdonar? Mira cómo Dios te perdonó. Y dijo Él, yo nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. ¿Perdonamos realmente como Dios perdona? Jesús, hermanos, aún en la cruz dijo, Señor, perdónalos, no saben lo que haces. Si tú puedes identificarte con una vida consagrada a Dios, y si ves que te falta consagración a Dios, entonces inicia en esta hora diciéndole la próxima oración que hables con Él y Señor, perdóname, no me había comunicado contigo como debería y lo he hecho bajo circunstancias egoístas. Yo necesito hablar contigo más cada día. Yo necesito confiar en ti. Yo necesito sentir, ayúdame a tener amor por tu palabra, satisfacción cada día. Ayúdame a guardar los mandamientos, no solamente en momentos difíciles. Yo no necesito solamente los mandamientos del domingo. Quiero cumplir toda tu voluntad. Quiero cumplir toda tu voluntad. Entonces tú necesitas orar a Dios. Pídele perdón. Ahí dile que te ayude, que si tienes algo en tu corazón contra alguien, que te ayude a limpiarlo. Tener conciencia tranquila. Tú necesitas entonces una vida consagrada a Dios. Una vida consagrada a Dios, hermano, ha descansado de las obras pecaminosas. Jesús dijo, venid a mí todo lo que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. No está diciendo que nos va a quitar los problemas, no, nos ayuda a cómo enfrentarlas. De tal manera que tú tengas, Romanos capítulo 5, tengas paz en tu corazón realmente. Tu vida de dedicación de un santo o una santa que dedicó seguir a Jesús es una realidad. Jesús, hermanos, es nuestro principal modelo. Hay un himno que vamos a cantar a continuación que hace referencia a eso. Hoy yo quiero andar con Cristo. ¿Realmente quieres andar con Cristo? ¿Quieres ser un siervo fiel? Meditar en su palabra y ir en pos de Él. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo de ejemplos. Dice una estrofa de este himno, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel tu voluntad. ¿Realmente quieres hacerlo? Si tú estás aquí, no eres un cristiano fiel. No eres una cristiana fiel. Dios te invita, abras tu corazón y lo sigas. Siga a Jesús. Nosotros tenemos un sinfín de defectos como para ponernos en el hogar de Él. No lo merecemos ninguno. Somos personas inmerecidas, todos los que oímos este mensaje. Sigamos a Jesús. Te pones de pie para cantar el himno de invitación. Dios te guarde.